Señor Rector de la Universidad Sergio Arboleda de Santa Marta, doctor Alfredo Méndez Alzamora, doctor Camilo Noguera, secretario general, muy apreciado Honorio Enríquez, su señora, muy apreciado Joaquín Gutiérrez, muy apreciada comunidad, muy apreciadas delegaciones que nos acompañan de algunos departamentos de la patria, mis compatriotas de Santa Marta y del Magdalena. Esta mañana, cuando llegábamos a esta ciudad de la historia, del presente y del futuro de la patria, en las calles de Santa Marta, unos amables comunicadores me preguntaban, ¿por qué Santa Marta? Yo tenía la intuición clara en el corazón, pero me costó unos minutos traducirla. Y me puse a semejanza de trabajar con un buscador de computadores, a buscar en mi corazón por qué Santa Marta, y mi corazón contestó rapidito con aquella frase del Libertador: es que Santa Marta es un derroche de luz y es el más bello cielo de América. A buscar luz para la patria, en este bello cielo de América hemos venido hoy, con nuestros defectos y virtudes, con aquello que nos critican y con aquello que nos aplauden, pero siempre con el mismo cariño y la gratitud por ustedes, que tan generosamente nos dieron ese apoyo durante largos 8 años, bien difíciles por cierto. Muchas gracias, Honorio. Usted es un líder fundamental. Nuestro deber es poner linternas para señalar colombianos que deben ser depositarios de la confianza de sus compatriotas para el liderazgo presente y futuro de la patria, y usted en su juventud y su transparencia es uno de ellos. Hace 10 años, aquí nos recibía Edgar Polo, y hoy usted con Joaquín Gutiérrez nos abren nuevamente generosamente el camino. Hemos escuchado unas magníficas intervenciones. La palabra culta y directa de José Félix Laforí, quien, con el buen manejo del español del Caribe, semejante al de Núñez, ha producido un gran hecho político en la patria. ¿Qué tal que Laforí no se hubiera revelado? ¿Qué tal que aquellos que fueron convocados a los diálogos ordenados por el terrorismo no hubieran sido decepcionados por la rebeldía del doctor Laforí? Muchas gracias. Esa rebeldía honra y defiende a la democracia. Nos anima a aquellos colombianos que sentíamos tristeza de ver el desfile claudicante, a atender las exigencias de la FARC. En algún momento nos sentimos regocijados, nos reencontramos con el optimismo cuando conocimos sus palabras y su actitud firme en defensa de la democracia. Y esta noche hemos escuchado a un patriota que ha dedicado todos los años de su vida a servirle a Colombia con honradez y con decisión,
ejecutivo de grandes realizaciones, político de pocas palabras, noble amigo, el doctor Luis Alfredo Ramos Botero. No puedo negar que me emocionó mucho al oír una voz que mi generación de joven oyó, en la voz de Carlos Holmes Trujillo. Reeditábamos hoy la voz que conmovió a mi generación en la juventud, la voz de su padre, el gran senador fallecido cuando justamente en 1990 ganaba las elecciones en el departamento del Valle del Cauca. Muchas gracias, doctor Carlos Holmes. ¿Cómo nos ha dado de luces sobre el monopolio de las armas que pertenece exclusivamente al Estado? Sobre la necesidad de exigirle al terrorismo como condición de negociación de su sometimiento a la ley el cese de las actividades criminales. Usted, que es un estudioso y un pedagogo, ¿cómo nos ha recordado que no podemos abandonar el camino de la corresponsabilidad internacional en la lucha contra la droga para dejarnos llevar ahora al camino tortuoso de la legalización? Muchas gracias, doctor Carlos Holmes, porque usted, lleno de razones, nos ha reforzado la tesis de que Colombia no puede aceptar el fallo injurídico de la Corte de la Haya, que pretende despojar a nuestro país de casi 74.000 kilómetros en el pequeño Mar Caribe, fallo que ningún país aceptaría. Y hemos escuchado a Marta Lucía Ramírez de Rincón, la primera mujer ministra de Defensa de Colombia, con carácter, con firmeza, aspirante a ser la candidata del Partido Conservador a la presidencia, y una gran artesana luchando para que se haga una gran convergencia, donde todos los que tenemos la afinidad con estas ideas participemos. Sentí mucha alegría que fuera ella quien lo denuncie y mucha tristeza de conocer la denuncia. Nos explicó ella desde el corazón, desde la firmeza, lo que viene pasando con los niños de Colombia. Solamente en este año han sido asesinados por el terrorismo 12 niñitos y apenas está terminando el primer mes, y han resultado heridos o mutilados más de 52. ¡Qué dolor! Y eso parece que no conmoviera. Todo eso se le perdona hoy al terrorismo, y contra eso nos tenemos que rebelar. Y después escuchamos a Francisco Santos en una intervención llena de sensatez, de nobleza y de espontaneidad. Sensatez frente a la justicia, sensatez frente a la descentralización, sensatez frente a la Sierra Nevada, sensatez para reclamar que esas decisiones corresponden a las regiones, sensatez para defender el ecoturismo. Y después escuchamos a un batallador de calidad superior, que bastante solitario ha librado una batalla que lo honra y que estimula a muchos colombianos en el Congreso de la República. Quiero decirle, doctor Juan Carlos Vélez, que el resumen de su lucha que escuchamos esta noche es muy escaso que alguien lo pueda emular en la historia reciente de la democracia colombiana. Cuando parecía
que no había una sola voz crítica a este gobierno, usted levantó la suya para defender a los militares, para defender a los policías, para defender a Colombia en contra de los halagos de la paz con impunidad. Magnífica esa tarea suya. No ha ganado los votos en el Congreso, pero ha ganado un gran reconocimiento de nosotros, los ciudadanos de Colombia, de sus compatriotas. Después, acabamos de escuchar al doctor Óscar Iván Zuluaga, declarado en su momento el mejor ministro de Hacienda del continente, con mucha claridad y firmeza sobre el tema de la seguridad, cómo sincroniza él la seguridad y la justicia inseparables. Cuando vayamos a realizar los foros especializados, que tienen que ser la continuidad de este foro, donde nos dediquemos un día en una región, durante algunas horas a mirar los problemas de la región y durante otras a profundizar específicamente en un asunto nacional, y examinemos la justicia con los atisbos que hoy ha traído el doctor Óscar Iván Zuluaga, entonces tendremos que concluir que una pronta y cumplida justicia es inseparable de una seguridad eficaz. Aquí, antes de la seguridad democrática, teníamos muchos sitios del país sin fiscales y sin jueces. Habían sido reemplazados y desplazados por terroristas, guerrilleros y paramilitares. Y fue en la recuperación de la justicia lo que pudo traer para Colombia la recuperación de la seguridad, lo que pudo traer la recuperación de la justicia. Qué importante sus propuestas de educación, para que la educación no sea un esfuerzo de unas pocas horas, sino de todo el día, y que entonces los jóvenes puedan tener una gran formación, no solamente en materias técnicas y humanísticas, sino en disciplina y dedicación, y que si pueden estudiar en jornadas completas, entiendan que la jornada de la vida debe ser una jornada completa de estudio y de trabajo permanentes. Comentábamos aquí con mis compañeros María del Rosario Guerra, José Obdulio Gaviria, que las intervenciones escuchadas esta tarde son unas intervenciones de muy alta factura intelectual y patriótica, que nos llenan de tranquilidad. Por allí me preguntó un compatriota que qué vamos a hacer para no equivocarnos ahora. Yo creo que arrancamos bien. La verdad es que yo nací en el campo. Yo soy un provinciano con arrestos. Vivo la mayor parte del tiempo en el campo. Me relaciono la mayor parte del tiempo con gente sencilla del campo, donde se confía en todo el mundo. Y no me choca hacerlo. Pero lo que sí me queda claro al escucharlos y conocerlos es que vamos por el camino correcto. Esta tarde, cuando me hacían en las calles de Santa Marta una pregunta semejante, le dije a alguien: mire, yo confío en todos mis compatriotas. Los colombianos merecen que confiemos en ellos, porque la regla general de los ciudadanos de este país es que son unos ciudadanos cumplidos, que honran la palabra. La excepción es el engaño. Por fortuna, lo que hemos visto esta noche nos confirma que estamos bien, porque estamos apoyados
por la regla de los colombianos de palabra de honor en quienes podemos confiar. ¿Qué es el Centro Democrático? Es una invitación a una coalición de partidos, de sectores apolíticos, de independientes, de sectores sociales, de sectores productivos, de cooperativas, de colombianos con solidaridad, con patriotismo. Definida por ese balance que se necesita entre la seguridad, la inversión, la política social. Oportunamente se irán definiendo las reglas de la mecánica política. Espero que en poco tiempo los candidatos nos digan cuál es la regla que ellos mismos han seleccionado para tener un candidato único a la presidencia y apoyarlo todos con todo el entusiasmo. No hay mejor regla que la que se den los propios candidatos y tiene que ser con relativa urgencia. Me preguntan mucho por el partido de la U. Le hicimos la campaña en 2006. Se eligieron en 2010 con estas tesis. Se apoyaron en estas tesis en 2011. Ellos tendrán que hacer una reflexión. Si estas tesis les sirven o si las derogaron. Y entonces veamos en este diálogo con los colombianos cómo se debe construir el programa. Creo que hay unos puntos esenciales y a partir de esos puntos esenciales se requiere profundizar, encontrar matices, discutir opciones. ¿Cuáles son los puntos esenciales? Yo diría que sí. La seguridad, la inversión, la política social, el Estado austero y la gran participación ciudadana. Eso de la democracia participativa. A partir de ahí, en el diálogo popular, en los seminarios especializados, en los talleres democráticos, con el talento de la ciudadanía y el talento de los candidatos, ir profundizando en cada punto, encontrar en cada punto los mejores desarrollos y presentarle al país una plataforma de gran origen democrático, regida por estos puntos como norma general que dé confianza y que marque un buen futuro. Hablemos del último punto, la participación ciudadana. En estos 2 años y medio me han preguntado en muchas universidades, bueno, ese diálogo suyo con los alcaldes, saludo a las alcaldesas del Matriarcado del Magdalena, doctora Patricia, a los alcaldes, fue muy grato trabajar con ustedes, los quiero mucho. Les dije al terminar el gobierno que difícilmente encontraría quien los quisiera más. Y hoy les digo que ya encontré uno que los quiere más de lo que yo los quería. Yo los quiero hoy más que ayer. Y por eso, entonces digo que yo mismo logré superar ese reto que me había propuesto de querer a los alcaldes de mi patria. Ese diálogo con los diputados, con los gobernadores, ese diálogo con las cooperativas, con los ciudadanos del común. Me preguntan, esos consejos comunitarios de Santa Marta eran muy exigentes, qué bueno dejaron. Claro, empezábamos a las 9, 10 de la mañana, terminamos a las 9, 10 de la noche, no eran de aplauso. A mí me exigían todo el día y estaba bien. Los problemas de la ciudad y del departamento así lo ameritaban. Pero ese diálogo fue muy importante para la democracia. Primero, ese diálogo fue sin demagogia. Ese diálogo tuvo seguimiento. Ese diálogo comprometía mucho al gobierno, porque el gobierno no podía hacer una promesa, si la incumplía perdía credibilidad.
pero tampoco podía lavarse las manos diciendo que no había dinero. Tenía que hacer esfuerzos para encontrar alternativas de solución a los problemas planteados por la comunidad. Y creo que fue muy útil para la democracia. Cuando empezó nuestro gobierno en 2002, los colombianos acudían a ese diálogo a reclamar, pero bravos, desconfiados en la democracia. Recuerdo aquel primer sábado de agosto de 2002, después del 7, en Pasto. Mire, es que a nosotros la apertura económica nos dejó sin cebada, sin trigo. Nos pusieron a ordeñar 2, 3 vacas en cada parcela y ahora no hay quien compre la leche. Y el otro decía, aprobaron un ingenio panelero en el norte del Cauca y están quebrando a los paneleros de la ladera caucana, de la ladera nariñense. Y siga, y siga. Y en todas partes el reclamo. ¿Qué pasó 8 años después? Seguían los reclamos. Porque el país no estaba convertido en un paraíso, pero había confianza. Se pasó de ese estado de ánimo, de la rabia, de la incertidumbre, a un estado de ánimo de confianza y de optimismo. Y eso lo reflejaron las elecciones de 2010. ¿Qué nos preocupa? Ese diálogo con el pueblo colombiano se ha perdido. Ahora no hay diálogo, sino anuncios y regalos. Mucho más importante que un gobierno repartiendo regalos es un gobierno que escuche al pueblo colombiano y que defina caminos en el diálogo permanente con los sectores ciudadanos. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Un presidente que venga aquí y le regale unas tablillas de iPad o de BlackBerry, que después se vaya, que les cobren eso para tener que votar, que no funcionen en algunos municipios porque no hay energía eléctrica confiable o no hay conexión de Wi-Fi? ¿O un presidente que se siente con ustedes a resolver los problemas de la conexión, de la sistematización, para que todos los colombianos tengan acceso a ello? Ahí está la diferencia entre el regalo con fines electorales y el diálogo. Pero lo que más me preocupa a mí también, me preocupa mucho que sustituyan el diálogo por el regalo. Llegan de afán, entregan el regalo, hacen el anuncio y se van. Y advierten que nadie puede protestar, como ocurrió en Ocaña hace 2 semanas. O por las afullas electorales, una señora en el parque de Hispania la semana pasada le dice al presidente, arréglenos este parque. Y él raudamente le pregunta cuánto vale. 1.500, ahí le mando 1.200. Dice, no es el diálogo con los colombianos. El diálogo es el examen profundo de los problemas. Y entonces, sí, pero Uribe, ¿por qué denuncia esto? Hace pocos días unos señores en Barranquilla, una señora no, porque las señoras son muy firmes. Unos señores en Barranquilla me estaban diciendo, por ahí estaba el negro Amaris, que aquí lo vi ahora. ¿Qué se me hizo? Estaban diciendo, Uribe, modérese, no haga esas denuncias, guarde, quédese calladito, en silencio, Uribe, tranquilo. Y entonces diciendo, pero ¿y cómo no hacemos estas denuncias? Que esto es malo para la democracia. Y llegó una señora y dijo, dejen lo que denuncien. Uribe, más Twitter y más Twitter y más Twitter. Estas denuncias hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Entonces yo le creo ahí a la firmeza de las mujeres y no a ciertos cálculos de oportunidad de congéneres varones. Si me llaman unas mujeres de Ocaña y me dicen, aquí vino el gobierno a entregar regalos, pero no nos dejó hablar y teníamos quejas y reclamos que hacer, era la única oportunidad en que veíamos al presidente de la República y nos despacharon con unos regalos con sabor electoral. ¿Cómo no denunciamos eso? ¿Y qué ha pasado? Ese diálogo nuestro con el pueblo colombiano tenía muchos críticos. Y
Y por supuesto eso no daba popularidad internacional. Como el que da popularidad internacional es el diálogo con el terrorismo guerrillero, ahora no hay diálogo con los colombianos que trabajan honradamente, pero hay un gran afán de diálogo sometido al terrorismo. Hay que recuperar ese diálogo con las bases colombianas. Y sigamos por otro punto, la inversión. Ayer estábamos en una reunión en Bogotá y me decía un chileno: mi país tiene ya un ingreso per cápita de $17.000, pero hay injusticia social. ¿Cómo cambiamos el modelo? Y yo: ajústelo, pero mucho cuidado. Porque mientras ustedes han eliminado ya casi totalmente la pobreza, los del otro modelo están condenando sus países a la pobreza, como Venezuela o Cuba. Le decía yo, Chile es la demostración de que si pueden tener una tasa sostenida elevada de inversión, van a tener recursos con que resolver los problemas sociales. Exijan eso. Mantengan a Chile en un sendero de alta inversión y exijan que esos recursos resuelvan problemas sociales, pero no pretendan resolver problemas sociales sin inversión, porque lo que hacen es que habrá una incapacidad por falta de recursos y todo el mundo quedará condenado a la pobreza. Creemos una gran conciencia en esta campaña de esa relación que se necesita entre inversión y política social. Si no hay una alta tasa de inversión, no hay recursos para la política social. Y si no hay política social, la ciudadanía rechaza la inversión. La política social es el validador, es la razón de ser, el fin último de la inversión. Y a su vez la inversión es la fuente de los recursos para la política social. Este gobierno ha hablado de locomotoras. Yo estoy preocupado porque las locomotoras de este gobierno no marchan y paró las nuestras. Hablan de la locomotora de la minería. No solamente crearon más ministerios y una agencia nacional de licenciamiento, hay explosión burocrática, sino que pararon la minería legal y técnica y están permitiendo que el país se inunde de minería ilegal depredadora del medio ambiente. Yo he venido a Santa Marta en los últimos 6 meses, 2 veces, y me da gusto ver la vía alterna por el borde de la sierra y la doble calzada. Es que eso empezó hace mucho rato, con la ayuda de 2 gobernadores del Magdalena, el último Omar Díaz Granados, de nuestro ministro Andrés Uriel Gallego, con transparencia. Eso se adjudicó y se financió. Yo me pongo contento y digo, pero es que esto no va ayer, que no ha avanzado más rápido. Y pregunto, ¿qué hay de Puerto Nuevo? Para que no sigan contaminando la zona turística con el carboncillo. Y me dicen, no avanza. ¿Y qué pasa? Si es que llevamos casi 3 años del nuevo gobierno. ¿Y a dónde están las nuevas obras? Yo pensé que ya estaban avanzando en la carretera de la productividad, de la competitividad, que no debe ser un dique contra las aguas del río, sino a prudente retiro, porque si lo hacen estrechando el río se erosiona y dura muy poco. Si lo hacen a prudente distancia servirá de dique y de carretera. Entonces me dicen, no, sí, se va a financiar, pero es que llevamos 3 años. Yo me imaginaba las obras iniciadas. ¿Y por qué? ¿Por qué eso no avanza? ¿Por qué eso no avanza? ¿A dónde están las locomotoras, queridos amigos? Pero es que además están creando dudas a la inversión. Todavía hay una inversión muy alta porque les dejamos una inercia muy fuerte. Pero ya los inversionistas tienen temor. Yo les ruego a ustedes considerar esto. La inversión extranjera es importante, pero no es la más. Hay que mirar la inversión doméstica y la inversión popular. Y en todo eso empieza a haber fallas. Y la herencia que les dejamos es buena.
para mirar al futuro. Miren esta cifra. Cuando nosotros llegamos a la presidencia, ese año hubo una inversión en Colombia de 22.000 millones de dólares. Cuando salimos de la presidencia, eso ya estaba alcanzando los 80.000 millones de dólares, entre la extranjera, la doméstica, la privada y la pública. En el año 2011 hubo 67.000 millones de dólares de inversión doméstica, donde está el taller de motos de Sincelejo, o la siembra de palma africana en el Magdalena. Se ha detectado una amenaza. Marta, o el pequeño taller de computadores de egresados del SENA. Hay que darle toda la importancia a la inversión doméstica. Una hectárea de café que se siembra en las estribaciones de la sierra es inversión muy importante y generadora de empleo. La inversión tiene que tener una connotación popular. Y yo me preocupo por esto. Nosotros en la reforma educativa le pusimos todo el énfasis al SENA. Y de hecho el SENA pasó de capacitar en esos años 1 millón de estudiantes a capacitar 8 millones en el último año. Y creamos el Fondo Emprender para financiar las empresas de los jóvenes. Nos quedó chiquito, porque era un fondo de escasos 40.000 millones. Sí, nosotros dejamos buenas tendencias, pero los problemas no resueltos. Sí, por eso hablamos de huevitos. Yo nunca tuve la pretensión de decir que habíamos dejado unos gallos grandes, pescuezones, con parado elegante y pecho ancho. Yo simplemente hablé de huevitos. El huevito de la inversión, el huevito de la política social, el huevito de la seguridad. Y ese huevito lo dejamos de la inversión popular. ¿Pero qué ha pasado? Deberían haber crecido el Fondo Emprender del SENA 10 veces. Que no estuviera en 40.000 millones, sino en 400.000, no lo han hecho. Pero sin embargo pasaron las altas consejerías de la presidencia de 3 a 13. Derrochan en burocracia y congelan la política social. Por eso hemos dicho que es un estado derrochón que ha paralizado la política social. O ya denunció Juan Carlos Vélez cómo se ha disminuido el programa de Familias en Acción. Ahora lo quieren reencauchar, no por los reencauchados del domingo que tanto me hacen reír, porque mi señora me dice que lo primero que uno tiene que aprender es a burlarse de sí mismo. Y hoy me encontré en Radio Magdalena con Cipriano López, con uno de mis imitadores. Le dije: me ha gustado tanto como hablas, que te tienes que preparar para reemplazarme en algunos diálogos con mis compatriotas. Ahora están hablando nuevamente de Familias en Acción para reencaucharlas con fines electorales, porque ya tienen miedo de las elecciones del 2014, queridos compatriotas. Parado la política social. Y miren la preocupación. Oscar Iván Zuluaga dijo: Colombia tiene el más alto desempleo juvenil, y América Latina. En América Latina el desempleo juvenil ronda entre el 18 y el 21, ya hay países que lo tienen cerca del 30. España tenía un desempleo juvenil en el 2007, un desempleo juvenil del 18 del 21, en el 2012 del 54. ¿Quién iba a pensar en España que en pocos años iba a haber ese salto de desempleo juvenil? Aquí nos puede pasar lo mismo si nos descuidamos. El gran reto es cómo vamos a estimular el emprendimiento de los jóvenes, que salgan preparados del SENA, de estas universidades, y que tengan todo el apoyo de los gobiernos para emprender. Por eso, distinguidos precandidatos, hay que estudiar cómo se va a lograr eso. Yo pienso que una de las maneras es multiplicando por 10 el Fondo Emprender, pero para eso hay que reducir burocracia. Y para eso hay que estimular la inversión en el país, darle confianza, darle confianza. ¿Cómo no nos va a preocupar el sector agropecuario? Ahora hablamos de él cuando tengamos que hablar del proceso de paz, para vincular los dos temas. Entonces tengamos en cuenta el tema del gobierno participativo,
el tema de la inversión, el tema de la política social, el estado derrochón. Sí, yo recuerdo que algunos se enojaron mucho porque yo dije que la Cumbre de las Américas la habrían podido hacer sin derroche. El Estado tiene que ser un Estado austero. El gobierno nuestro daba lecciones de eso. Austero en las casas presidenciales, austero en los viajes, en las comitivas, en la burocracia. ¿Por qué el derroche? Eso no luce, eso hace daño a la democracia, eso crea desconfianza. ¿Por qué esa burocracia? Es que los gastos, oiga, doctor Oscar Darío Pérez, usted que es un gran financista, revise usted el gasto público 2010, el rubro servicios personales, compárelo con ejecución presupuestal 2012 y presupuesto 2013. El gasto de servicios personales en este gobierno ha crecido más del doble de la inflación. Por eso digo yo que es un gobierno derrochón. Y un gobierno que da mal ejemplo desde la presidencia, 13 consejerías. Un día me dijo para un paisano de mucho sentido común, me dijo, Uribe, usted que está tan crítico del gobierno, no vaya a pasar por la Plaza Bolívar. Dije, ¿por qué, hombre? Porque lo van a ver y le vea, llamen a Uribe para que no critiquen, nómbrenlo alto consejero. Todo aquel, ojo, José Obdulio, si usted sigue de crítico, termina de alto consejero. Los gobiernos tienen que escoger o más burocracia, más política social. Miren, el neoliberalismo acabó con el Estado porque lo derogó, pero el burocratismo ha acabado con el Estado porque lo quiebra. Esos dos extremos se encuentran en el efecto nefasto de destruir el Estado y dan mal ejemplo. Hemos de ver gobernaciones teniendo 13 consejerías y alcaldías teniendo 13 consejerías. ¿Qué tal, doctora Patricia, que a ustedes se les ocurra en zona Magdalena, en zona Bananera, o en Aracataca, o en Fundación, o en Ciénaga Médico? ¿Qué tal que se les ocurra a ustedes decir, no, vamos a plagiar la presidencia y aquí también vamos a tener 13 altas consejerías? Porque esos malos ejemplos se replican. Estado austero, queridos compatriotas, que no es la negación del Estado, sino hacer que el Estado sea perdurable, sostenible, que pueda ahorrar para invertir en política social. Entonces hablemos de la seguridad. La han descuidado. Yo llegué hoy y pregunté esto. Mire, me llama un ciudadano y me dice, usted va a visitar Santa Marta. Hombre, tengo muchas ganas de hacerlo, voy a ir rápidamente. Me dijo, ponga mucho cuidado, porque han avanzado tanto las BACRIM, que tienen extorsionado el comercio de Santa Marta, que ya han obligado a tenderos a cerrar tiendas. Cierran las tiendas, las abandonan, inclusive algunos las han abandonado con el inventario adentro, y después van los extorsionistas y se cobran llevándose el inventario y dejando el local vacío y sin puertas. ¡Qué descuido! Entonces me llaman de Ayapel, Córdoba, y me dicen, vea que hay otra BACRIM que se llama La Empresa, nos tiene a todos extorsionados. Y ayer un muchacho, pequeño empresario, juicioso, abre un almacén para una tienda para vender quesos de producción casera en el centro de Medellín. Y ahí mismo nos pone un mensaje, a la hora de haber abierto el local llegó la vacuna, la extorsión. ¿Qué problema veo yo? Veo el problema de que el gobierno, en lugar de reconocer el problema y buscando soluciones, lo niega. Entonces ahora nos han dicho que no, que ya están neutralizados todos los que eran cabecillas de las BACRIM y que no hay BACRIM sino en el 10% de los municipios colombianos. Este país tiene más de 1.102 municipios. Entonces hay BACRIM en más de 110 municipios. Eso solo es gravísimo. Que las hubiera solo en el centro de Santa Marta, eso solo sería gravísimo. La seguridad y la vida no se pueden tasar. Hay ese poema bellísimo de Barbara Jacob, donde dice cómo se está tasando la vida en ruta y las monedas. La seguridad y la vida no se pueden tasar. Es grave que haya BACRIM en una ciudad,
Y grave que la haya en 110 municipios, pero es que la hay en muchos más sitios de Colombia. Ayer me llamaba un señor del Magdalena y me decía, mire, yo tengo una finquita todavía ganado, no grande. Ya no puedo ir allá porque cada ida le tengo que pagar a la Bacrin. Ordeño 10 vacas de leche, en este verano no les saco sino 35 litros y le tengo que dar una participación a la Bacrin. Vendo unos terneros y ahí mismo llega la vacuna y la Bacrin. ¿Para dónde vamos? Uno de los estudiantes decía que si eso era producto de la desmovilización. Está por aquí todavía el joven estudiante. Te voy a explicar. En el gobierno nuestro se desmovilizaron 35.000 paramilitares y 18.000 guerrilleros. Desmovilización generosa pero sin impunidad. Hubo una reincidencia del 7%, que a uno le dicen internacionalmente eso es poco, pero 3.500, 3.700 reincidentes es un peligro para cualquier país, éramos conscientes de eso y había que combatirlos. La policía nos ha dado este informe. En los cabecillas de Bacrin un 50% son desmovilizados, pero en los integrantes de Bacrin los desmovilizados representan el 11%. O sea que ha habido mucho delincuente nuevo que ha llegado a las Bacrin atraído por la impunidad. Dice, pues, si aquí ganamos plata y esto no lo persigue. Si yo me puedo ganar la vida extorsionando los buses allí en la terminal, voy y les digo, ustedes para tener otra salida aquí me tienen que pagar. O extorsionando los taxis, o extorsionando la tiendita. Cuando nosotros terminamos el gobierno se hablaba de 3.400, 3.500 integrantes de las Bacrin. Hoy son del tamaño de la FARC, que no los han perseguido. Lo primero que hicieron fue tomar la decisión de que el ejército no los podía combatir. Y crearon en leyes en el Congreso, que el senador Vélez conoció, y que no pudimos que las orientaran en debida forma, un marco jurídico para que no se pueda atacar a la Bacrin, como en teoría el Estado sí puede tener iniciativa contundente para atacar a las guerrillas. ¿Cuál es la diferencia? Las Bacrin hoy son del mismo tamaño de la FARC y con la misma peligrosidad. Y tienen esa rata de crecimiento. Entonces sí, yo recuerden que yo dije la culebra está viva, porque han dejado crecer eso. Y entonces este gobierno llega y descuida la seguridad. Y su embelezo es empezar una negociación con el terrorismo y la FARC. Que la paz todos lo queremos, pero es que uno no puede buscar la negociación y descuidar la seguridad. La paz nace de la seguridad, de la autoridad. El mejor camino hacia la paz es que la autoridad haga respetar la ley, como lo decía aquí Carlos Holmen muy claramente esta noche, apreciados compatriotas. ¿Y qué nos preocupa del diálogo? Primero, descuidaron la seguridad. Segundo, ofrecen impunidad. Si a mí me dicen, vean, es que para que se inmovilicen estos tipos, no les pueden imponer sentencias de 40 años, sino de 5, de 8. Uno dice, bueno, ese es el precio de la paz, pero es que aquí en el marco les están dando impunidad. Ustedes leen el marco y autoriza que muchos delitos se queden sin investigar, y autoriza que en delitos investigados haya cese de la acción penal, y el gobierno dice que no hay indulto, que no hay amnistía. Claro, no mencionan la palabra indulto, no mencionan la palabra amnistía, pero en la práctica lo conceden. Porque si hay un delito y le dan cese de acción penal, eso equivale a indulto, equivale a amnistía, que la legislación internacional lo prohíbe en estos delitos, en delitos de esta atrocidad. Si a mí me dicen, mire, hay que dejar elegir al rebelde, al que haya sido solamente sedicioso, al que haya incurrido solamente en el delito político, uno dice, está bien, ese es el costo de la paz. Pero aquí lo ha explicado Juan Carlos Vélez, es que ahora la elegibilidad es para el narcoterrorista, para los que han violado niños, niñas. Ahora la elegibilidad es para el narcotraficante, la elegibilidad es para el extorsionista. ¿Para dónde vamos? Esa es nuestra posición. Y que van a discutir con ellos temas de la agenda nacional. ¿Por qué? Si esta es una democracia. Que van a negociar con la FARC el tema de los derechos de oposición. Si el doctor Robledo hace oposición o nosotros la hacemos, los derechos nos los da la Constitución y la costumbre democrática de Colombia.
Pero van a discutir los derechos de oposición con el terrorismo. ¿Por qué eso? O miren lo del sector agropecuario. Los productores de maíz dicen que todavía el gobierno no ha intervenido debidamente para que les acaben de comprar la cosecha que recogieron en septiembre del año pasado. Hoy me escribió un hombre y me decía, todavía aquí tenemos 18.000 toneladas, denúncielo. Y no me vas a hacer mentir. Y me dijo, aquí las tenemos en bodega. Y nada que nos ayude el gobierno a que nos las compren. Y dije, ¿a cómo está el maíz blanco importado en puerto? Miren, a 730.000 pesos. ¿Y ustedes a cómo piden que les compren el maíz? A lo mismo. Entonces no es efecto de TLC, es mala voluntad del gobierno, que no ha sido capaz de exigirle a los industriales nacionales que compren el maíz de los productores, siquiera al mismo precio del maíz importado. Y me dice ahora Margarita Restrepo, me voy para Casanare porque tenemos un problema enorme, nos están quebrando a los arroceros. Que con arroz que entre contrabando de Venezuela, que ya Venezuela no lo produce. Es el arroz que compran con los recursos del petróleo. Y entonces lo contrabandean a Colombia y quiebran a nuestros arroceros. Y ustedes que tienen café aquí en la sierra, 600 municipios colombianos cafeteros quebrados. Un municipio que en el 2011 recibía por ingresos cafeteros 17.000 millones, en el año 2012 10.000. Y eso se repite en 600. Y el gobierno no ha querido reconocer la necesidad de entregarle a los cafeteros un precio que por lo menos les compense costos. Y siga. Esa situación tan grave del banano, grave por la generación de empleo, de las flores, grave por la generación de empleo. El riesgo de la leche, porque al mundo le falta carne, pero le sobra leche. Entonces llevan 3 años, sabían de los acuerdos de comercio. ¿Por qué no le han financiado al campesino colombiano unas vacas que no le produzcan 3 litros de leche en las zonas calientes, sino 5, 6, 7? ¿Por qué no lo han hecho? ¿Cuál es nuestra preocupación? Negocian el futuro del campo con el terrorismo y mientras tanto dejan arruinar el campo colombiano. Bien hecho, doctor José Félix. Qué buen ejemplo le dio usted al país. Lo aplaudimos. Esa voz suya se necesitaba. Cómo estuviéramos desconsolados los que de esta manera pensamos si usted no hubiera tenido ese gesto de rebeldía que enaltece la democracia. Y yo me pregunto, así como negocian de fácil al sector agropecuario, entonces hoy los que dictan la doctrina agropecuaria son esos bandidos que están en La Habana. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo me pregunto, ¿qué pasaría en este país si el gobierno, en lugar de negociar el futuro del sector agropecuario, negociara la propiedad de los medios de comunicación? O negociara la propiedad de los bancos. ¿Qué pasaría? Y nos van a hacer demagogia agraria. Mire qué tristeza. Este gobierno paró la extinción de dominio. Nosotros introdujimos unas leyes que hacen la extinción de dominio más expedita, para quitarle la tierra más la vida a la corrupción, al narcotráfico, a la guerrilla, a los paramilitares, y eso lo pararon. ¿Cuál era la pretensión? Arrebáteles esa tierra, recupérela, entréguesela a los legítimos dueños, a los campesinos, haga políticas de asentamiento campesino, de regreso de desplazados. Entonces descuidan al sector agropecuario, se les olvidó la extinción de dominio. Y todos los días hacen demagogia para crearle pánico a la gente del campo. Y nos quieren vender como redención el sistema chavista y el castrista. Recuérdenle a los jóvenes esto. El Che Guevara no es el Che Guevara puesto de las camisetas. El Che Guevara era el que ordenaba los fusilamientos. El circo romano moderno fue el de la Cuba de los años 59, 60 y 61. En un estadio, el Che Guevara juzgaba con el entusiasmo de la multitud y la enardecía para que la multitud coreara fusílelo al paredón, al paredón. Eso ha sido el gobierno sanguinario de la época contemporánea. ¿Cómo el mundo sancionó a Pinochet? Y está bien. ¿Y cómo han sido
de indulgentes con Castro. Ayer me encontré un señor cubano, me dijo: yo estudié ingeniería eléctrica en Cuba, ya no había qué hacer, y voy muy bien en Colombia, un hombre joven, y me contó esto, me dijo: es que el paredón sigue. Hace escasos 2 años, 3 parejas intentaron huir de Cuba, los capturó la policía cubana en el mar. A los 10 días estaban fusilados los esposos de esas 3 parejas. Y el mundo callado. ¿Cuál es la gracia de la dictadura cubana? El paredón, la propaganda, el hambre. En ese país todos son pobres, menos la alta burocracia. Ese país ha vivido de 3 limosnas. ¿Cuál es la gracia? Ha vivido del apoyo soviético, del apoyo de Chávez, y ahora tiene un alivio por razones humanitarias. El presidente Obama ha facilitado los giros de los Estados Unidos a Cuba. Entonces va a llegar un momento en que reciban 6, 7 mil, 8 mil millones de dólares al año de los cubanos que viven en Estados Unidos, y eso les va a dar un subsidio. ¿Cuál es la gracia del sistema cubano? Es lo que nos quieren aplicar aquí, o el sistema Chávez. Venezuela tenía 600.000 empresas, en la época de Chávez se han acabado 200.000. Ese país producía excedentes de comida, hoy no. Con unas tierras buenas, con buena lluviosidad, hoy importa el 70% de la comida. Hay que quitarle la tierra al narcotráfico, la tierra que acumularon los paramilitares, la guerrilla. Pero a los empresarios serios como a los campesinos hay que apoyarlos, porque los empanican. Todos unos bandidos como los de la FARC, que han secuestrado a los que producen, son los que nos van a dictar la política agropecuaria. De ninguna manera, doctor José Félix, lo apoyamos. Siga firme, que ahí estamos nosotros para apoyarlo. Y crezcamos esta audiencia. Es que esto no es una defensa de ganaderos terratenientes. Esto es la defensa de la seguridad alimentaria de la patria. Pónganme, vayan allá al Cesar o al sur del Magdalena, hoy que está bien seco esto. Y vean, el hombre que tiene 80 hectáreas, 40, 50, 150, no le da con qué pagar las matrículas de los hijos en la universidad. Lo que hay que demostrarle las cuentas reales del campo, de la gente honesta, al pueblo colombiano. Porque cómo se hace esa demagogia, y esa demagogia ahora estimulada por el gobierno, que le ha regresado a estos bandidos el micrófono. Compatriotas, si queremos merecer la seguridad y la libertad, tenemos que valorar la vida, la seguridad y la libertad de los policías y soldados. ¿Qué es esto que matan a nuestros soldados y no pasa nada? ¿Qué es esto que secuestran a nuestros policías y no pasa nada? Ahora, ayer decían por la mañana, con gran cinismo, y lo decían también los bandidos desde Cuba, que el proceso sigue, pero que como están en guerra, ellos tienen el derecho a seguir secuestrando y el país les tolera eso. Qué bueno que el presidente Santos oyera, hiciera una rectificación y dijera: se suspenden las conversaciones en La Habana mientras la guerrilla no devuelva a los secuestrados y mientras la guerrilla no dé la orden y se le vigile y se lo supervise de no seguir incurriendo en actividades criminales. ¿A ustedes les parece bien que mientras hoy hay 4 familias de 4 soldados de la patria enlutecidas, velando los cadáveres de sus hijos, y 2 familias angustiadas de policías de la patria, con profundo dolor por el secuestro de sus policías, el gobierno no tome decisiones frente al diálogo con los terroristas? ¿Por qué? ¿Por qué, apreciados compatriotas? ¿Por qué no defendemos con ardentía la vida y la libertad de nuestros soldados y policías? El presidente Santos, como ministro, aceptó mi política. Y entonces dijimos: no rechazamos los operativos militares. No hay intercambio humanitario si no se cumplen unas condiciones. La condición de que aquellos que salgan de la cárcel se retiren de la FARC
Y para verificar que cumplan con el retiro, se tienen que ir al extranjero, que lo verifique un país, o se tienen que someter a un proceso interno de reinserción. El presidente Santos se benefició políticamente de esas decisiones. En parte por esa firmeza de nuestro gobierno lo eligieron y hoy hace todo lo contrario. ¿Podemos estar tranquilos nosotros frente a eso? No lo podemos estar, apreciados compatriotas. Miren, yo oía los discursos del presidente Santos en campaña y era claro en que había que combatir la droga, pero eso fue de boca para afuera, eso fue en campaña. Posesionado en la presidencia, rapidito empezó a hablar de la legalización de la droga. ¡Oh, sorpresa! ¡Oh, sorpresa! Y esta semana volvieron con el cuento de la legalización de la droga. Veamos. Primero, yo ya no sabría cómo denominar esos cambios. Se dice una cosa para ganar el favor popular en las urnas y después se hace otra para posar de progresista ante la comunidad internacional. Entonces él quiere que lo aplaudan unos periódicos legalizadores en el extranjero. Le importa más eso al sufrimiento de los sectores pobres de Colombia, que en las escuelas públicas tienen que sufrir a los narcotraficantes merodeando a los niños para iniciarlos en el consumo de la droga y después inducirlos a la criminalidad. Eso es lo que dejan las políticas permisivas. Hay cerca de 2.000 drogas ilícitas. Legalizan una y viene la presión por la otra. La policía me daba a mí este informe cuando yo ejercía la presidencia. Me decía, mire, cada vez que se captura un sicario después de que ha cometido un asesinato, se encuentra que ese sicario obró bajo el efecto de la droga. Entonces van a legalizar más drogas, a legalizar drogas para drogar más sicarios y asesinar más colombianos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto, apreciados compatriotas? Y no se ha dado un debate, el debate de los valores, el debate de la libertad del ser humano. Lo que diferencia al ser humano de los otros seres vivos de la naturaleza es que el ser humano es libre porque controla su voluntad. Y las drogas le hacen perder el control de la voluntad porque lo alienan, lo enajenan y lo vuelven un peligro para el prójimo. Y entonces se dice que tienen que legalizar para respetar el libre desarrollo de la personalidad, cuando lo está probado científicamente que lo que hacen las drogas es eliminar la libertad del ser humano. ¿Por qué nos asaltan con eso? Con todo el respeto por la ministra de Justicia, formada en las disciplinas del derecho, es magistrada del Consejo de Estado, quiero invitarla a una reflexión. La Constitución colombiana en ninguna parte dice que para llevar a un adicto al hospital hay que legalizar la droga. Publicaba la prensa hace unas horas que la ministra había dicho que tenían que legalizar esas drogas, una dosis personal, para poder llevar a los adictos al hospital. La Constitución colombiana es clara. Las drogas son ilegales, pero los adictos no se llevan a la cárcel sino al hospital. Si la Constitución colombiana es tan categórica para decir no hay que legalizar, pero sí hay que llevarlos al hospital, que los lleven al hospital y los traten, pero sin legalizar. ¿Por qué tienen que legalizar? ¿Qué le van a seguir haciendo ese daño a Colombia? Y eso sí que tiene rechazo popular. Y hay unos sectores altos que son receptivos a esas tesis, pero los sectores populares, donde ven que a sus hijitos los inducen primero al consumo y después a la criminalidad, son los más opuestos a esa legalización. Hay que estar con esos sectores populares de la patria. A mí me conmovió mucho lo que dijo Francisco Santos hoy, aquí, que qué tal que él entrara a la habitación de sus hijitos y encontrara que en la mesita de noche de un hijito hay unas pastillas de una droga y que él ya como padre no puede actuar, porque el hijo le va a decir, es que esto ya lo legalizó el Estado. ¿Por qué? No me quites unos defectos,
no me quites el defecto de combatir, no me quites el defecto de luchar, no me quites el defecto de combatir este gobierno, porque este gobierno ha hecho todo lo contrario a lo que prometió. Le voy a decir a la Virgencita de la Guajira que apruebe lo que dijo un compatriota de Cali. Una noche me estaban regañando: si a Uribe, púlase, Uribe no diga esas cosas. Y llegó ese compatriota y se acercó y le dijo a los que me estaban regañando: no lo pulan tanto que lo dañan. Estas cosas tienen que ser con firmeza, apreciados compatriotas. Eso nos preocupa. O San Andrés. Yo los invito a que lean un papel que escribí de 73 punticos. Está en nuestra página de internet, www.alvarouribeles.com. Carlos Holmes hoy muy generosamente se refirió a eso. Ahí hicimos un estudio cuidadoso. Estamos diciendo al país que hizo nuestro gobierno, y dentro de poco vamos a publicar todas las reuniones de nuestros cancilleres por fuera de las reuniones formales de la comisión asesora, acompañando a la gente y al viceagente de Colombia, a los doctores Londoño Paredes y Fernández de Soto, a reuniones con expresidentes de la República, con presidentes de las ramas del poder público, con jefes de partidos, etcétera. Y todo eso lo explicamos y damos las razones que ya las dio Carlos Holmes, que no hay que repetirlas, de por qué se debe rechazar el fallo. Y vamos el domingo a San Andrés y a Providencia a dar la cara por lo que hicimos y a decir por qué se debe rechazar el fallo. Me preocupa mucho que aquí la canciller trata de echarle culpas a gobiernos, pero no son capaces de rechazar el fallo. Y mire, ¿será que le tienen miedo a la FARC? El primero y el único grupo colombiano que apoyó el fallo es la FARC. La FARC dijo desde Cuba que había que respetar y acatar el fallo, porque ellos están en el convito ese de los Chávez y Ortega y de Castro. ¿Será que a este gobierno le da miedo que la FARC se le ponga brava por rechazar el fallo? Hace un siglo se fue Panamá, y se fue porque no se les comprendió y no se les apoyó a tiempo. Eso no fue consecuencia solamente del gran garrote del presidente Teddy Roosevelt y de Wall Street. Eso fue consecuencia también del descuido colombiano. Si hoy no hay solidaridad eficaz con San Andrés, las nuevas generaciones nos echarán la culpa de que San Andrés se independizó. ¿Por qué no se rechaza ese fallo? Dice, es que Uribe quiere la guerra. No, el mundo está lleno de ejemplos, de rechazos de fallos, sin actitud belicista. Se rechaza por razones y se busca un camino que conduzca a una solución decorosa. Me dicen, Uribe, pero es que usted, ¿por qué no retiró a Colombia del Pacto de Bogotá? Porque ya no podía. Porque dice la Corte que el país se tiene que retirar un año antes de que lo demanden. Lo demandaron en el 2001. Se habría tenido que retirar en el 2000. Yo llegué en el 2002. Y dice la Corte, si se retira un país en esas circunstancias, se le puede condenar a todo lo que pide el otro. Y el otro quería no solamente ese pedazo de mar que pretenden rechazarnos, sino quedarse con las islas. Y como segunda aspiración de no quedarse con las islas, romper todo este mar que va aquí en línea recta a San Andrés y prolongar el mar de Nicaragua y enclavar a San Andrés y romper la unidad del mar colombiano, que ya intentan hacerlo. Pero también he dicho, hay que respetar los anteriores gobiernos. Si en gracia de discusión uno dijera, doctor Carlos Holmes, se debió retirar a Colombia el Pacto de Bogotá, lo vieron haber hecho desde el año 69. Porque en la primera ocasión que Nicaragua herede a Colombia es en el año 69. Intentan asignar allí unas concesiones de petróleo. Colombia las rechazó. Ya era una advertencia de que Nicaragua estaba pensando desconocer el Tratado del 28. ¿Por qué no retiraron a Colombia en ese momento? ¿Por qué no demandaron a Nicaragua? Razones tenían los gobiernos, yo no lo juzgo.
Pero si ese hubiera sido el camino, se habría tenido que hacer en ese momento. La historia cuenta que el presidente López quiso negociar con Nicaragua. Y era un hombre versadísimo en esas materias. Que no pudo porque Nicaragua no quería negociar solamente el límite de aguas, sino negociar las islas. De retirar a Colombia la habrían tenido que retirar en el 80. La Junta Sandinista en el 80 dijo que declaraba unilateralmente nulo el Tratado del 28. Como era unilateral, esa declaratoria de nulidad no tenía efectos internacionales, pero sí era una notificación a Colombia de que estaban pensando proceder de manera grave contra Colombia. ¿Por qué no la retiraron en ese momento? Ningún país acepta ese despojo, porque lo vamos a aceptar nosotros. Y hay que, yo voy a ir a solidarizarme con algo que le escuché decir a los sanandresanos. Y mire, está bien que el presidente Santos haga aquí inversiones, pero eso no puede ser el contentillo para aceptar el fallo. Los apoyos a los pescadores no pueden ser el precio de aceptar el fallo. Que hagan inversiones en San Andrés, que apoyen los pescadores y que se rechace el fallo. Porque ese mar es de Colombia, los sanandresanos, donde ha habido una posesión legal de títulos de la corona española, histórica, pacífica, ininterrumpida. Ese es un asunto mayor del país. Entonces el presidente Santos dice: no aplico el fallo hasta que me den garantías. ¿Qué garantías van a dar? Porque Ortega dice que acepta que pesquen los artesanos colombianos. Colombia nunca ha rechazado que pesquen en ese mar los artesanos de Nicaragua. Y vamos a poner a nuestros pescadores a depender de Ortega. ¿Y entonces qué va a pasar con los recursos del subsuelo y con la responsabilidad ambiental? Hay todas las razones para decir rechacemos ese fallo. Y hay que rechazarlo, queridos amigos. ¿Qué me dices? ¿Qué dice Callita? Ya repíteme. No me pongan a pelear con otra corte, hombre. No me pongan a pelear con otra corte. Por allí habló alguno. Hoy decían, hombre, hay una película sobre un pasaje de la vida del presidente Lincoln. Yo voy a tener que volver a cine. Hace 33 años me casé y mi señora dice que la llevé una vez a cine. Voy a ir a ver esa película. Que miren, el gobierno Santos está diciendo que hay que ver esa película, que porque Lincoln aceptaba trucos políticos siendo un presidente honesto por conseguir que le aprobaran la ley para liberar a los esclavos. Y con eso van a justificar trucos políticos aquí con la FARC. ¿Por qué? Una cosa era el presidente Lincoln consiguiendo apoyo mayoritario en el Congreso de Estados Unidos para aprobar la libertad de los esclavos, y otra cosa es que aquí nos hagan truco para esclavizar al pueblo colombiano y someterlo al terrorismo de la FARC. Y presentaba, un joven hablaba ahora de que cómo va a ser la mano firme, corazón grande, y preguntaba por ICE. Hombre, si a mí me dicen que hay una sola prueba de que Andrés Felipe Arias robó, yo no lo defiendo. Pero es que lo tienen en la cárcel hace mucho rato. Tuvieron que soltar a los otros que estaban presos y no tienen una sola prueba de que a Felipe Arias se haya robado un peso. Hubo unas decisiones indelicadas, no de él, ni de los funcionarios, de unos propietarios. Pero ¿a dónde está el acervo probatorio para condenarlo? Yo le voy a dar la cara a la opinión en todas partes. O Bernardo Moreno, 18 meses en la cárcel. A mí me interceptaban de gobernador, de presidente. Es que el terrorismo tenía penetrados esos organismos. Entonces ahora, las chuzadas las estaba ordenando la presidencia. Y este hombre está en la cárcel. Yo abro siempre los auditorios a que pregunten lo que quieran. Y yo asumo las responsabilidades, porque tenemos muchos defectos, pero hemos procedido con honradez. Y él asociaba eso al tema de la mano firme, corazón grande. Hay que tener la mano firme. Hoy sí que la sentí firme, estrechando la mano de muchos samarios y magdalenenses en las calles históricas de esta gran ciudad.
Pero hay que saludar al pueblo colombiano con cariño, no por razones electorales. La política exige un compromiso que trasciende el cálculo electoral, queridos amigos. A mí me llamó una vez un candidato a la presidencia de otro país y me dijo, es que yo he visto en los videos que tú gastas mucho tiempo saludando a los colombianos. ¿Quién te enseñó eso? No, hombre, eso es de natura. Mi papá, mi abuelo. El uno me decía, mire a José Obdulio la cara, dale la mano. El otro me decía, salude a la doctora María del Rosario, primero a las damas. El otro me decía, dé la mano, pero con fuerza. Transmítale cariño a sus familiares, a los amigos. El tipo dijo, bueno, yo lo voy a hacer. Y a los 15 días me llamó y me dijo, me duele mucho la mano, tengo inflamados los tendones. Y le dije, es que no lo has hecho con cariño. Esos tendones tuyos están aperezados. ¿Por qué lo has hecho? Por razones electorales. Corazón grande, mano firme, firme, con cariño al pueblo colombiano y sin dobleces. Muchas gracias, mis compañeros, mis compatriotas del Magdalena y de Santa Marta.